El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Mucho más que un viento recio. Ese es el título de la disertación en el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Podemos leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice así la Sagrada Escritura. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dios nos bendiga. El mundo es consciente del significado de la palabra poder. Hoy se habla de poder político, poder económico, poder militar, poder atómico, poder mental, poder eclesiástico, poder espiritual. El mundo conoce el significado de esta palabra. Pero hay un poder, sobre todo poder, que el hombre común y corriente desconoce. Y aún muchos creyentes, muchos cristianos, y que urgentemente necesita conocer. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que aquel que recibiera este Espíritu, ríos de agua viva brotarían de su ser. También dijo el Señor que le conoceríamos y que Él estaría con nosotros y moraría con nosotros, que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas, que Él nos guiaría a toda la verdad y nos consolaría con respecto al porvenir. Por supuesto, este no es un poder dinámico, no se estaba refiriendo el Señor a una fuerza activa, se estaba refiriendo a una persona, se estaba refiriendo al que lo iba a sustituir cuando Él no estuviera en cuerpo físico, se estaba refiriendo al vicario de Cristo en la tierra, se estaba refiriendo, por supuesto, al Espíritu de Dios, que fue prometido y derramado el día de Pentecostés sobre 120 discípulos de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Han pasado ya más de 20 siglos desde que ocurrió esta experiencia. Y hoy más que nunca el poder del Espíritu de Dios se hace necesario en la vida diaria. No concebimos la idea, el concepto teológico que muchos sostienen hoy, que el Espíritu Santo y su poder, sus manifestaciones y prodigios solo fueron necesarios o solo fue patrimonio de la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. No, no y no. No compartimos, no y mil veces no. No compartimos que Dios haga acepción de personas. No aceptamos que el Espíritu Santo solo haya sido patrimonio de la iglesia apostólica. Creemos que si la iglesia del primer siglo necesitó
de los prodigios, señales y maravillas hechos por el poder del Espíritu Santo de Dios, la iglesia de hoy, que es la iglesia de esta última generación, la iglesia de los tiempos finales, necesita también del poder del Espíritu Santo. Hay 3 razones por las cuales el hombre de hoy necesita el poder de Dios en su vida. La primera razón por la cual necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas es para ser testigos de Dios. Para ser testigos de Dios. En este pasaje del libro de los Hechos, en el versículo 1 del capítulo 8, en donde hemos leído, hay unas palabras interesantes que tenemos que resaltar. La palabra testigo es la primera de ellas. Pero, ¿qué es un testigo? El vocablo griego que se traduce testigo viene de la palabra mártir. Mártir. Un vocablo que se usa más de 25 veces en el Nuevo Pacto. Note usted que la naturaleza de esta palabra es distinta de lo que muchos piensan. Un testigo no solo es aquel que habla, que testifica, no. Un testigo es alguien que está dispuesto a sufrir como un mártir por lo que cree, inclusive hasta morir por una causa. En este caso, las Escrituras nos dicen que un testigo de Dios es una persona que puede inclusive hasta ser un mártir por causa de su fe. Claro, por supuesto que este concepto no gusta mucho en el día de hoy. El concepto de martirio, el concepto de sufrimiento por causa del Evangelio, por ser testigo del Señor, por ser un defensor de la causa cristiana, no gusta mucho. Inclusive usted nota que hay por allí una secta que se hace llamar cristiana, pero no es cristiana, cuyo lema es interesante y va en contra de la naturaleza de lo que es un testigo de Dios. Ellos tienen como lema: pare de sufrir. Increíble, ¿no? Pare de sufrir. Y ese es el mensaje que te predican. Lamentablemente en muchas iglesias hoy tampoco el concepto de sufrir por causa del Señor se considera como algo bíblico, algo normal. Esto es un vocablo y es una práctica y una experiencia que muchos no desean y la han sacado de su andar cristiano. Pero ¿sabe qué? La iglesia cristiana primitiva, la iglesia de los primeros siglos, sufrió 4 períodos de persecución por unos 200 años aproximadamente. La iglesia fue perseguida primariamente por el Sanedrín judío y luego fue perseguida por el Imperio Romano. 4 períodos de persecución de unos 200 años sufrió la iglesia. Emperadores como Calígula, Nerón, Claudio, Marco Aurelio, Domiciano, Diocleciano y muchos otros más. Por más de 200 años persiguieron a la iglesia, torturaron a muchos creyentes, martirizaron a muchos hombres de Dios. Muchos cristianos morían quemados en las hogueras, víctimas de el capricho de un emperador en las arenas del circo romano. Morían como gladiadores, morían como gente que la dedicaban en los circos romanos a las deidades romanas. Eran martirizados, descuartizados por leones, por bestias salvajes, etc. Sufrían de una manera indecible por causa del cristianismo, por confesar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Hasta que el año 313 de nuestra era, siglo IV, un emperador romano llamado Constantino tiene una visión. Esa visión parece que a él, según su convicción, le concedió la victoria. Fue una cruz luminosa que tenía una insignia que decía: por esta señal vencerás. Y Constantino concluyó, después de vencer a su enemigo Magencio en una batalla, Constantino concluyó que había sido el Cristo del cristianismo el que le había dado
la victoria y adoptó inmediatamente al cristianismo y a la cruz como símbolo del cristianismo. Y adoptó esta fe, la adoptó de una manera oficial en el Imperio Romano. Desde el año 313, entonces la iglesia dejó de sufrir, perseguida por el Imperio Romano. Ahora el imperio patrocinaba a la iglesia, sostenía a los obispos cristianos, construía templos y muchos sin tener una real conversión, se convertían al Señor, se hacían cristianos, pero más por una conveniencia política, socioeconómica, que por una convicción o regeneración espiritual. Así que la iglesia cristiana primitiva sufrió como mártir. En la Edad Media, la Santa Inquisición o Santo Oficio fue otro instrumento satánico de martirio. El Santo Oficio o Santa Inquisición, un instrumento usado por la Iglesia de Roma, una institución papal. La intención era descubrir y castigar a los supuestos herejes. Es decir, un hereje era todo aquel que se oponía a los principios de fe del romanismo. Este Santo Oficio se extendió por Europa y aún en América, aquí en Cartagena, nuestra ciudad nativa. En Cartagena tenemos una prueba histórica, una evidencia de que esto fue real. Usted va al centro de la ciudad y fácilmente encuentra el Palacio de la Inquisición en Cartagena, Colombia. Cientos de cristianos murieron allí, cristianos que no compartían los principios ni la fe romana. Los consideraban herejes, enemigos de la fe católica romana, y allí eran torturados, martirizados. Tenemos este vergonzoso recuerdo, prueba de que existió un santo oficio, entre comillas, que no era ni santo ni nada por el estilo, y que lo que quiso fue mantener la hegemonía espiritual de la iglesia romana. Ahora, esta Inquisición se usó durante 500 años para mantener el poder religioso. 500 años de tortura y de martirio en la Edad Media. Entre los años 1540 y 1570 hubo 900.000 mártires de la fe cristiana en Europa, siglo XVI. El día de San Bartolomé, en Francia, fue otro episodio del martirio cristiano. El 24 de agosto del año 1572, Catalina de Médicis, aliada del Papa, masacró a 70.000 cristianos evangélicos hugonotes en un solo día. 70.000 cristianos hugonotes. La señora Catalina de Médicis. Roma y los papas se regocijaron por este evento y hubo un canto de acción de gracias, lo que ellos llaman un Te Deum. Se realizó hasta una procesión y se acuñó una moneda en memoria de este cruel y asesino evento. La Guerra de los 30 años fue otro evento que sumó más mártires al cristianismo. Esta guerra tuvo lugar en Checoslovaquia y en Hungría. Dejó 20.000 cristianos muertos como mártires. Fernando II, un católico jesuita, dirigió esta masacre. Una masacre en nombre de Dios, usando el nombre de Dios como excusa para matar a todo aquel que no confesaba la misma fe que ellos tenían. Ya el Señor lo había dicho. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice los versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor lo había profetizado. Muchos morirían por causa de la fe en Él. El lema de esta guerra, la guerra de los 30 años, dirigida por Fernando II, fue para la mayor gloria de Dios. Entienda, esta gente con una lanza en la mano atravesaba el pecho de un cristiano y decía, gloria a Dios. Ahora, esto no solo sucedió
en Europa. Aquí en Colombia también se dio un periodo de violencia. Colombia es un país de mártires por la fe cristiana. Colombia es un país bañado por la sangre de miles de cristianos. Hoy en día se respira un ambiente de libertad. Tenemos ciertas concesiones, ciertos espacios que hemos ganado. Hoy se predica el evangelio a través de los medios masivos de comunicación. Tenemos ciertos derechos, pero esto no se tenía 50 años atrás. Ha sido un largo camino de sufrimiento que la iglesia cristiana ha atravesado. Colombia es un país de mártires. La violencia que se vivió en los años 48 al 53, 1948 a 1953, no solamente fue política y económica, fue también una guerra religiosa, un tiempo de violencia religiosa. El catolicismo romano se levantó en contra del cristianismo evangélico protestante. El 27% de los templos fueron destruidos en esta época. Templos cristianos destruidos, quemados, desolados. 110 escuelas cristianas evangélicas fueron cerradas por orden disque oficial. Detrás de cada una de estas órdenes había un obispo católico romano. Más de 70 mártires sellaron con la muerte su preciosa fe. Centenares de cristianos sufrieron la pérdida de sus bienes, encarcelados, torturados espantosamente mediante actos de barbarie infinita. Sufrimiento indecible. Así es que si usted cree que la libertad que hoy tenemos para predicar y para expresar nuestra fe ha sido siempre, se equivoca. Colombia es un país de mártires también. La segunda palabra que aquí se destaca en este pasaje es la palabra poder. ¿Pero qué es poder? Ya hemos dicho que el mundo es consciente de la palabra poder. Poder es un vocablo griego que traduce dinamis, de donde viene la palabra dinamita. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es que ellos recibirían poder, dinamita del cielo, para hacer la obra, mientras que el reino se establecía aquí. Así que esto marca la distinción entre un creyente renacido, un creyente regenerado, y alguien que solamente es un cristiano de boca, de lengua, de labios hacia afuera. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que un cristiano nacido de nuevo es un cristiano que tiene el poder de Dios, la dinamita de Dios. Por eso es como el fuego, tiene fervor espiritual. Por eso no se concibe a un creyente, a alguien nacido de nuevo, un cristiano apagado, un cristiano de hielo, un cristiano mudo, un cristiano con la boca cerrada, que no habla de su fe, o que alaba y adora al Señor de una manera tal como si no provocara ningún movimiento, ninguna, es decir, muerto. No. La Biblia dice que los muertos no alaban a Dios, no adoran a Dios. Nosotros los cristianos creemos en el poder del Espíritu Santo, por eso muchos nos dicen pentecostales, porque esto marca una distinción. Un creyente pentecostal es un creyente fervoroso, un creyente lleno del poder del Espíritu Santo, un creyente que cree en la dinámica espiritual que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. El vocablo se repite más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Quiero aplicar aquí que nuestro Dios es el Dios del poder. El poder no está en otra parte. El auténtico poder viene de Dios, viene del Espíritu Santo. El salmista lo dice así muy claramente. En el capítulo 62, libro de los Salmos, y el versículo número 11, escuche lo que dice el salmista, para que usted sepa de quién es el poder. Salmo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Alabado sea su nombre. Ahora, para ser testigos poderosos se necesita la obediencia a la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Cuando Jesús se fue, Él dio una orden. Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de Dios Padre. Él fue bien enfático. Él dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y esta fue la orden que Él dio. Hechos 1:4 lo dice muy claramente. Dice,
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, no se vayan. Él fue bien claro, un mandamiento sencillo. El mandato fue, escúchame, a más de 500 hermanos. Cuando Jesús resucitó y se apareció resucitado en cuerpo, la Biblia dice que él se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pablo el apóstol lo certifica en su carta a los Corintios, la primera carta, el capítulo 15, dice los versículos 3 al 6, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 hermanos a la vez. Te saca la cuenta sencilla. Los 12 apóstoles, más de 500 hermanos a la vez. Ahí estamos hablando de casi 600 personas. Pero la Biblia dice que solo 120 estaban reunidos en un aposento alto esperando la promesa y fueron los beneficiarios de esta promesa. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Solo 120. En el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama en día del Pentecostés, solo 120 fueron partícipes de esta linda y poderosa promesa. La pregunta es, ¿qué se hicieron los otros 400 y pico de hermanos? ¿Qué pasó con ellos? La respuesta es igualmente sencilla. No obedecieron el mandato del Señor. Fueron desobedientes. Por eso no participaron. Por eso no recibieron la promesa. La promesa de ser llenos con el Espíritu Santo. La pregunta para usted en esta hora es, ¿usted sí es obediente? ¿Obedece usted la palabra de Dios? Cuando Dios le habla, ¿usted obedece? Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios no le da su poder. Dios no le da su espíritu. Dios no llena a nadie con su presencia si no obedece la palabra de Dios. Por eso es que es importante obedecer la palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios la que usted tiene que obedecer. La segunda razón por la cual nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas es para reconciliar al mundo con Dios. La Biblia enseña que por causa del pecado el hombre se ha convertido en enemigo de Dios, un enemigo mortal. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu para que el mundo se reconcilie con Dios mediante el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Óigame, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Claro, este mensaje que trae paz, que trae reconciliación con Dios, tenía que darse mediante una estrategia y un plan. Y Jesús lo dio claramente. Jesús dijo que tenían que ser testigos, comenzando primero por Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria y posteriormente hasta lo último de la tierra. Jerusalén, había que comenzar por allí. ¿Y por qué por allí? Porque por allí es más difícil comenzar a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Jerusalén es mi casa, la casa de Dios, mi iglesia, mis familiares, mis parientes, etcétera. Pero qué curioso que muchos quieren comenzar por lo último de la tierra y quieren el ministerio de misioneros. Anhelan muchos este ministerio, otros países, otros continentes y hablar de Cristo en zonas lejanas. Pero son como aquellos que dicen que son claridad para los de la calle y oscuridad para los de la casa. Porque por donde debieran comenzar es por su misma casa,
su misma familia, su misma iglesia. Por ahí es por donde hay que comenzar nuestro primer ministerio de testigos. Por ahí es por donde hay que testificar primeramente. Luego dice el Señor, hay que proseguir por Judea. Judea nos habla de otros rebaños del Señor, otras culturas, otros grupos étnicos, otras religiones inclusive. Eso es Judea. Luego hay que llegar hasta Samaria. Samaria era un lugar aborrecido, detestado por los judíos. Ellos eran considerados la vergüenza de Israel. Eran considerados la escoria de Israel. Todo el que vivía en Samaria, todo samaritano, era despreciado por los judíos porque atrás, echando un poco atrás a la historia, este pueblo era un pueblo de mestizos, es decir, de israelitas mezclados con paganos. Por eso no se gustaban judíos y samaritanos, porque los judíos se consideraban pura sangre, en cambio a los samaritanos los consideraban unos mestizos. Samaria representa todos los lugares rechazados y odiados, los desechables de la sociedad, los despreciados de la sociedad. Hasta allá hay que ir, hasta el hoyo, aquí en esta ciudad, en el barrio La Esperanza, hasta la zona Cachacal, allá en Barranquilla, hasta la zona Rosa, en Bogotá. Todos esos lugares despreciados, desechados de nuestra sociedad, la escoria de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, hasta allá hay que ir a llevar el mensaje. Jesús llegó a Samaria y dio testimonio, y los apóstoles también lo hicieron. Posteriormente hasta lo último de la tierra. Esos son ya otros países, otros continentes, zonas lejanas. Pero fíjense, ¿por dónde hay que empezar? Muchos quieren empezar por lo último de la tierra y luego llegar a Jerusalén, y no es así. Dios tiene un plan, un propósito, y Dios no lo va a cambiar. Esa es la estrategia de Dios. Así que somos ministros de la reconciliación del reino de Dios. Somos, por así decirlo, los negociadores de paz entre el hombre, enemigo por causa del pecado, de Dios y el Señor. La tercera razón por la cual hay que ser llenos del poder de Dios en nuestras vidas, llenos del Espíritu, es para vencer el poder del pecado. El pecado es un enemigo que no está destruido, como enseña el falso apóstol de Creciendo en Gracia, que el pecado y el diablo fue destruido, el pecado fue inhabilitado, el pecado fue reducido en su capacidad de hacer daño, disminuido, pero no destruido. Pecar es errar el blanco, y solo damos en el blanco por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Te traduzco esto en palabras sencillas. Nadie puede vivir en victoria espiritual si no es por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede vencer la carne si no es por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede ser un testigo victorioso, eficaz del Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. ¿No lo entiendes aún? No podemos ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado es un enemigo vencido por medio de la verdad. Por eso hay que predicar la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que predicar la verdad, hay que enseñar la verdad, hay que practicar la verdad. La única manera de vencer el pecado es por medio de la verdad. El pecado es un enemigo vencido también por medio de la fe. El apóstol Juan escribe y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Algunos quieren jugar con el pecado, y es como quien juega con fuego en su seno. Finalmente se quema, se quema. La única manera de poder vencer el pecado es por medio de la verdad, la palabra de Dios, por medio de nuestra fe. Vivir nuestra fe, practicar nuestra fe, no desviarnos de nuestra fe, porque si lo hacemos, erramos el blanco. La única manera de dar en el blanco, no fallar, no errar, no pecar, es viviendo por medio de Cristo y de su Espíritu Santo, siendo cristianos por medio del Espíritu Santo. El pecado llega a ser como una abeja sin aguijón para nosotros los cristianos, en virtud del poder de la resurrección de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Un enemigo vencido. Finalmente dice el apóstol que un día vamos a vencer hasta la muerte por medio del poder de la resurrección que obró en Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo?
el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice que la victoria de nosotros sobre el pecado la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vive en nosotros por medio de su Espíritu. Estas son las tres razones entonces por las cuales nosotros necesitamos el poder. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.